Bueno, muy buenos días a todos. Le agradezco a Tati por invitarme a esta sesión en la cual les voy a presentar la metodología PICO. Voy a hacer entonces un recorrido por esta metodología, la cual nos va a auxiliar o nos va a ayudar a ir de la pregunta de revisión a la estrategia de búsqueda. Mi nombre es María José Dávila, yo hago parte del equipo de expertos de producto aquí en el Sevier. Trabajo específicamente con los productos de ciencias de la vida, los cuales son Embase, Reaxys, Enbiology, Pharmapendium. Entonces, el objetivo de la sesión de esta mañana es el de explicar cómo emplear la metodología PICO, que es un acrónimo que traduce o que cada letra se puede entonces asociar a paciente, intervención, control y resultado, para realizar levantamientos bibliográficos o apoyar el desarrollo de revisiones sistemáticas, principalmente en las áreas de ciencias de la salud. ¿Por qué digo que principalmente en las áreas de ciencias de la salud? Porque fue en específicamente el ámbito de la medicina en donde esta metodología se creó, se diseñó. La agenda entonces de esta sesión les voy a dar o les voy a compartir lo que sería esa visión general, explicarles cómo se estructura o cuál es la estructura de la metodología PICO, compartirles algunos modelos de preguntas aplicables en el ámbito clínico, familiarizarlos con otras metodologías también disponibles en las ciencias de la salud, algunos ejemplos y ejercicios. Y por último, me voy a centrar en darles entonces algunas ideas de cómo llevar el uso de la metodología PICO a contextos diferentes a las ciencias de la salud. Y si estamos con tiempo de sobra, vamos entonces a un Q&A. Recuerden, pueden dejar sus preguntas a partir de ese momento, en cualquier momento en la ventanita de Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas, probablemente si están conectados desde el celular, creo que es en la esquina superior derecha, si mal no estoy, el chat ya se encuentra deshabilitado. Entonces, comencemos. La metodología PICO se desarrolló específicamente en el contexto de la medicina basada en la evidencia. Hoy en día ya no se habla solamente de medicina basada en la evidencia, sino de práctica basada en la evidencia. Si nos vamos un poquito a lo que sería, digamos, su contexto histórico, esta metodología se introdujo como una publicación tipo editorial en el año de 1995. El título que los diferentes autores le dieron a esta editorial fue La pregunta clínica bien construida, una pieza llave para tomar decisiones para tomar decisiones basadas en la evidencia. Y lo que se planteó en aquella publicación era que esta metodología permitiría entonces abordar las diferentes brechas de conocimiento durante los encuentros con los pacientes. Nació entonces en este contexto de la práctica clínica. PICO entonces, a la fecha, es la metodología más utilizada para la práctica basada en la evidencia. Si ustedes ya se encuentran familiarizados con las publicaciones tipo revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones de Scopus, sombrilla, entre otras, van a ver que normalmente, o normalmente no, usualmente, los autores en la parte metodológica van a referirse al uso de este acrónimo. PICO, entonces, es una estrategia que nos puede ayudar a, primero, formular lo que sería nuestra pregunta de revisión, nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta tiene entonces que centrarse en el tema más importante para lo que sería un paciente o una población. Cuando nosotros estamos trabajando específicamente con el acrónimo PICO dentro de este ámbito de ciencias de la salud, normalmente el énfasis es en lo que sería intervenciones o terapias. Por otro lado, la metodología PICO nos va a ayudar a identificar cuáles son esos términos realmente claves para poder entonces desarrollar nuestras estrategias de búsqueda, hacerlas
tanto exhaustivas, indicando entonces todos esos términos claves, todos esos sinónimos, pero al mismo tiempo asegurándonos que estamos trabajando únicamente con los términos apropiados para evitar entonces, digamos que tener mucho ruido en lo que serían esos resultados. Y por otro lado, nos va a ayudar a seleccionar resultados que se relacionen directamente con la situación que estamos estudiando. Aquí yo les comparto bueno, o hago el highlight de lo que sería una guía de la Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Esta es una guía que me pareció muy completa para familiarizarse más a profundidad con esta metodología PICO y también para las personas que estén interesadas en lo que sería el desarrollo de revisiones sistemáticas, comenzar también entonces a familiarizarse con cómo se desarrollan las mismas. Entonces, resumiendo todo lo que dije en el slide anterior, esa metodología PICO nos va a permitir desarrollar preguntas de revisión investigables y que puedan responderse, y también nos va a ayudar a estructurar los diferentes conceptos como una estrategia de búsqueda. ¿Qué significa entonces ese acrónimo? Hace algunos minutos les había dicho que era paciente, intervención, comparación y resultado. En realidad podemos ser un poquito más flexibles y la P la podríamos considerar como paciente, problema o población, que es aquello que estamos estudiando, cuál es nuestro objetivo, es ese grupo que estamos monitoreando. La I es intervención, que sería la acción que estamos realizando sobre nuestros pacientes, nuestros problemas o nuestra población. La letra C es comparación o control, con que entonces estamos comparando la nueva intervención que estamos estudiando o cuál va a ser el control que vamos a utilizar en nuestra pregunta de investigación. Este es un campo que lo vamos a utilizar siempre que sea relevante. No en todos los casos vamos a poder trabajar con todas las letras del acrónimo. Y la O, como este es un framework que se desarrolló en inglés, es outcome. El resultado, la traducción en español sería resultado, que es aquello entonces que esperamos medir, que esperamos observar. La metodología PICO tiene también algunos derivados conocidos como PICOT, PICOS y otras combinaciones de estas dos letras. ¿Qué significa la T? ¿Qué significa la S? La T, algunos autores dicen que es el tipo de estudio, mientras que otros se refieren a la T como el marco temporal. Por otro lado, la S, algunos autores se refieren como tipo de estudio, mientras que otros se refieren al uso de la S como el entorno en el cual se encuentran nuestros pacientes, nuestros problemas o nuestra población. Entonces noten cómo al adicionar la T o la S, vamos entonces también aumentando lo que sería nuestra pregunta de investigación y aumentando el número de conceptos claves relacionados con la misma. Cuando nosotros estamos ya trabajando con esta metodología, cuando ya estamos entonces estructurándola, dentro del campo de paciente, problema o población, nosotros podríamos considerar lo que sería, aquí de nuevo, ámbito de la salud, perfil demográfico de los pacientes, problema primario, condición clínica, problemas de salud. Cuando estamos hablando de una intervención, podría ser el uso de medicamentos, procedimientos, exámenes diagnósticos. Cuando estamos considerando comparaciones o controles, el uso de otros medicamentos, otros procedimientos, tratamientos, exámenes diagnósticos, placebos o simplemente nada. Y el resultado podría ser algo así como el alivio de los síntomas, precisión del diagnóstico, impacto en la movilidad. A la hora práctica, ¿qué pasa o cómo debemos comenzar a estructurar esa estrategia? Usualmente, cuando nosotros trabajamos en un nivel, en un campo, nosotros vamos a relacionar todos esos términos clave con el operador booleano OR. ¿Por qué? Usualmente lo que pasa es que al nivel entonces de un campo de esta estructura PICO, nosotros vamos a indicar lo que sería
el término controlado, el descriptor, ese vocabulario bastante riguroso asociado con nuestro paciente o nuestra intervención o nuestra comparación o nuestro resultado, y también los diferentes sinónimos para asegurarnos que estamos realizando una búsqueda exhaustiva. A la hora de trabajar con sinónimos, es necesario entonces asociarlos con el operador booleano OR. Ahora, para asociar los diferentes campos, los diferentes niveles, lo vamos a realizar con el operador booleano AND, que traduce y. Esto que permite que la base de datos con la que estemos trabajando sea capaz de recuperar toda la información relevante relacionada con nuestros pacientes, con nuestra intervención, con nuestra comparación y con nuestro resultado, si estamos trabajando con las 4 letras del acrónimo. Y al aplicar la condición del operador AND, nosotros entonces estamos aplicando la restricción para que únicamente sean recuperados o al final ya sean mostrados los resultados que se encuentran aquí en esta interfaz en donde se combinan los diferentes conjuntos de información. Esta es una forma entonces ya de comenzar a navegar únicamente en la literatura relevante para nuestro caso en específico. ¿Cuáles son entonces algunos modelos de pregunta con los cuales vamos a poder trabajar? La metodología PICO, de nuevo, dentro del ámbito de ciencias de la salud, nos va a ayudar a responder preguntas relacionadas con terapias, diagnósticos, etiología, pronóstico, prevención e interpretación. Es importante cuando se está trabajando entonces con este tipo de metodología para apoyar entonces revisiones sistemáticas. Normalmente se sugiere indicar cuál es esa pregunta de investigación. Entonces aquí, estos son algunos modelos que les traigo como ejemplos. Yo no realicé estos modelos los encontré aquí en este link de la Universidad de Sonoma State en Estados Unidos, la cual nos dice, si usted quiere aplicar la metodología PICO para acompañar, por ejemplo, el uso terapéutico, un ejemplo de modelo que usted podría aplicar es en sus pacientes o población de interés, cuál es el efecto de aplicar una intervención sobre el resultado deseado en comparación con esa otra comparación o control dentro si es aplicable el periodo de tiempo o el tipo de estudio o el ambiente. Para diagnósticos sería, son las intervenciones o la intervención en singular más precisa en el diagnóstico de, y aquí sería entonces nuestro problema de salud en comparación con otra técnica para el resultado que deseamos medir. Y esa es una forma entonces de ayudarnos también en todo ese proceso de comenzar a establecer de la forma más clara posible nuestra pregunta de investigación, ya teniendo en mente cuáles serían esos conceptos asociados con cada una de las letras del formulario, perdón, del formulario no, de la metodología PICO. Ustedes pueden ver que en esta diapositiva, al lado de cada una de los tipos de preguntas, de estas 4 del inicio, en corchetes les estoy también indicando cuáles serían los tipos de estudio, también ciencias, esto es bastante enfocado en ciencias de la salud, a los cuales debemos darles más peso a la hora del análisis. Entonces, cuando estamos respondiendo preguntas relacionadas con lo que sería terapias o tratamientos, serían literatura relacionada a publicaciones en donde se muestren los resultados de ensayos clínicos aleatorizados, seguidos por estudios cohorte, seguido por estudios de caso de control, casos de serie, y así aplica para los otros casos. Al final también les dejo el link en donde pueden encontrar una explicación un poco más avanzada de por qué hace sentido este tipo de análisis. Este material, no se preocupen, será compartido con todos ustedes.
Entonces, alguien se preguntará, bueno, pero ¿qué pasa si la metodología PICO no me sirve como tal para mi pregunta de revisión, para mi pregunta de investigación? No se preocupen, existen varios modelos, existen varias alternativas. Lo importante es identificar cuál es el mejor modelo para trabajar o simplemente comenzar a ajustar los mismos en función de nuestras necesidades de información. En el ámbito de ciencias de la salud, existen al menos otros 25 modelos, otras 25 estrategias que ya se encuentran, digamos que reportadas o que ya se encuentran validadas dentro de la comunidad de investigación para ayudar a responder preguntas. Ejemplos, la estrategia PEO. Ustedes pueden ver, aquí estamos considerando población, exposición y resultado. Es bastante aplicable en temas de investigación cualitativos. Una de las que se habla también bastante es la técnica SPIDER, que sería muestra, fenómeno de interés, diseño, evaluación y tipo de investigación, entre otras. Lo importante es saber qué o extender lo que sería ese uso de la metodología PICO. Recordar que para cada una de las letras, cuando estamos desarrollando nuestra estrategia de búsqueda, en el mismo nivel, si estamos trabajando con sinónimos, debemos asociarlos con el operador OR y luego asegurarnos que estamos asociando cada una de las letras con el operador booleano AND. Este sería entonces la forma para trabajar con otros tipos de metodologías. Aquí les dejamos otros ejemplos también basados o centrados en ciencias de la salud de técnicas que se pueden entonces utilizar para dar respuesta a preguntas tipo de investigación. Entonces, vamos a un primer ejemplo y para el primer ejemplo vamos a considerar que nuestra pregunta o la pregunta que fue planteada es ¿cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Entonces, supongamos, estamos en este momento estudiando, no sé, últimos semestres a nivel de pregrado o estamos juntando a un laboratorio de investigación y nuestro orientador, nuestro supervisor llega y nos pregunta, bueno, para el nuevo proyecto que vamos a desarrollar, esta es nuestra pregunta central. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Yo leí la pregunta y yo ya me di cuenta que se centra en tratamiento. Entonces me acordé de esta presentación y dije, posiblemente la metodología PICO u otra metodología me van a ayudar a identificar cuáles serían los grupos, los conceptos principales para poder realizar una estrategia de búsqueda y encontrar la respuesta. Entonces, para la primera letra, que es la población, será el grupo que estoy estudiando. ¿Cuál grupo estoy estudiando aquí? ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Qué es lo que estoy monitoreando? Lo que yo necesito monitorear es ese grupo que se encuentra enfermo con meningitis bacteriana. La intervención es aquello que estoy haciendo sobre mi grupo, la acción. Entonces, ¿qué acción estoy aquí indicando en esta pregunta? Suministrarles antibióticos. ¿Hay alguna comparación de la forma como está escrita la pregunta? No, porque simplemente nos están preguntando cuáles son las mejores opciones. Y el resultado tampoco se encuentra explícito en esta pregunta. ¿Cuáles son las mejores opciones? Igual, tal vez podríamos comenzar a refinar esta pregunta y cambiar mejores opciones por eficacia, por tasa entonces de efectividad u otras opciones para comenzar entonces a ser un poco más específicos. Así entonces, los diferentes campos serían población, pacientes con meningitis bacteriana, intervención, agentes antibióticos, comparación, ningún tratamiento. Noten cómo no siempre es posible entonces definir una comparación o un control o un resultado para un análisis PICO. En este caso, al ejecutar nuestra búsqueda, estaríamos trabajando únicamente
con las dos primeras letras. Otro ejemplo. En pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Entonces, esta es otra pregunta en donde ya sabemos también que nos estamos centrando en terapia, en el ambiente entonces de ciencias de la salud. Y si comenzamos a analizar la misma, nosotros ya podemos identificar que la población van a ser aquellos pacientes con cáncer de próstata. Esos son los pacientes que nosotros estamos monitoreando. La intervención sería privación androgénica. La comparación, y no lo están diciendo, la ausencia de tratamiento. Y el resultado que queremos medir es si hay una reducción en la tasa de recurrencia. Entonces, si ya rellenamos aquí la tabla, la P sería pacientes con cáncer de próstata, la I, intervención, la C, comparación y nuestra O, la reducción en la tasa de recurrencia. Para las personas de ciencias de la salud que están entonces interesadas en desarrollar revisiones sistemáticas principalmente, para este tipo de revisiones, los resultados que debemos considerar deben ser resultados medibles, es decir, que hayan o que se encuentren asociados a hallazgos estadísticamente significativos para poder entonces hacer un análisis adecuado y poder decir si reducen la tasa de recurrencia o no, no la reducen o, ¿por qué no? En este momento, con la evidencia publicada, no podemos llegar a una conclusión, necesitamos que se realicen más estudios. Vamos entonces a realizar un primer ejercicio y para este primer ejercicio vamos a considerar esta pregunta. Durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con diabetes? Entonces voy aquí a lanzar. Por favor, respondan únicamente el primer ejercicio, que es el que tenemos aquí en pantalla. Voy a esperar que al menos el 30% de los participantes den respuesta. Recuerden, solamente dar respuesta a la primera pregunta. Hay personas que ya están respondiendo el segundo ejercicio. Todavía no saben específicamente cuál es la pregunta relacionada con el segundo ejercicio. Vamos por el 14% de las respuestas. Vamos a ver entonces si llegamos por lo menos al 20%, va a bajar del 30 al 20% de participación. Listo, alcanzamos el 20 para la primera pregunta. Para todas las personas que respondieron, pacientes por relación al problema, diabetes, intervención, insulina, comparación, placebos, resultados, riesgos y tipo de estudio, ensayos clínicos aleatorios, respondieron de forma correcta. Entonces, ¿cómo sería ya llevar, luego de haber identificado
estos resultados, transformarlos en una estrategia de búsqueda. Entonces, yo estoy trabajando en esta área de ciencias de la salud. Yo ya sé que mi institución, porque entré a la página de la biblioteca, verifiqué cuáles son los recursos que tienen suscritos específicamente para el área de medicina y ciencias de la salud. Dentro de su abanico de opciones se encontraba Embase. Y leí, Embase es la solución de literatura biomédica más completa del mundo. Entonces, hace el sentido, 100% de sentido, que dentro de las diferentes opciones que tengo para buscar, elija esta base de datos, porque es una base de datos especializada. Ya entonces se centra en la literatura de interés. Para las personas que no se encuentran familiarizados con Embase o que no recuerdan muy bien, Embase es una base de datos especializada que cuenta con un formulario basado en Pico. Dentro de las características entonces de este formulario es que nos va a permitir trabajar con M3. M3 es un tesauro, es decir, es un árbol de palabras claves normalizadas, descriptores, y que van a estar clasificados en función de su naturaleza. Es una base de datos que nos va a permitir iniciar nuestras búsquedas a partir tanto del lenguaje natural como de sinónimos. Es un formulario que se encuentra principalmente pensado para el apoyo de revisiones sistemáticas y la práctica basada en la evidencia, y que es un formulario intuitivo, paso a paso, personalizable y que cuenta también con ese campo de tipo de estudio por si necesito entonces rellenar el mismo. Entonces seguí todas las instrucciones que, tal cual como se encuentran en la página de la biblioteca para acceder remotamente a Embase y me fui directo al menú de búsqueda, formulario Pico. Entonces aquí en este formulario ya tengo cada uno de los campos disponibles. Entonces, ¿yo qué hice? Yo simplemente comencé a rellenar cada uno de esos campos. Entonces, no sé si recuerdan que nuestra pregunta, la población que identificamos eran diabetes, perdón. Entonces, si me voy al formulario Pico y yo comienzo a escribir diabetes, al ser una herramienta especializada me está diciendo, espérese, diabetes es un término adecuado, pero la enfermedad tal cual como la tenemos aquí indexada en lenguaje riguroso es diabetes mellitus. Entonces la propia base me está diciendo con cuál es el concepto que necesito comenzar a trabajar. Al ser una herramienta especializada, entonces me está mostrando la clasificación de diabetes mellitus dentro de su tesauro y consigo también verificar los que serían los descriptores hijos. Aquí, como es una herramienta ya pensada en ayudarnos a ahorrar tiempo para desarrollar entonces nuestra estrategia de búsqueda, puedo adicionar los sinónimos que se encuentran disponibles dentro de la base de datos. Ejemplos de sinónimos: diabetes solitos, diabético, diabetes, y aquí tenemos otras dos opciones. Yo ya soy un crack en desarrollar revisiones, en entender cómo funcionan todas estas partes o cómo funciona esta etapa de la búsqueda de información. Yo ya sé que si yo dejo que se busquen los sinónimos así solitos, voy a tener muchísimo ruido de fondo. ¿Qué ruido? Resultados que en realidad no están adicionando nada constructivo a nuestra búsqueda. ¿Por qué? Porque el resultado se recuperó, porque imaginémonos, opción 1, el autor tiene como apellido diabetes, o la revista en la cual se fue publicada, el título tiene diabetes, o la afiliación de alguno de los autores está asociada a algún instituto, departamento, universidad en cuyo nombre tenga diabetes. Nosotros queremos evitar ese tipo de resultados. Entonces ya podemos venir y decir, buscan el título, resumen y palabras llaves, palabras claves, perdón, y de esta forma comenzar entonces a estructurar nuestra estrategia. Si adicionamos entonces los otros campos, sería insulina, placebo,
riesgos y el tipo de estudio que identificamos entonces en nuestra pregunta de investigación, nosotros vamos a generar entonces lo que sería nuestra estrategia de búsqueda. Algunas consideraciones que son importantes. Para búsquedas bibliográficas exhaustivas, cuyo fin es el desarrollo de revisiones sistemáticas u otro tipo de revisiones, deben ser empleadas varias bases de datos. ¿Cómo vamos a seleccionar esas bases de datos? Según el área de cobertura de cada una. Normalmente, en los sitios de las diferentes bibliotecas, ustedes van a encontrar una descripción de cuál es la información que cada una de estas bases tiene. Y también, si ustedes siguen procedimientos, de nuevo, Ciencias de la Salud, Cochrane, JBI, entre otros, hay ejemplos y ya hay directrices bastante claras de cuáles son las bases de datos que se consideran de consulta obligatoria y otras bases de datos que pueden apoyar entonces nuestras búsquedas. Y recordemos que cada base de datos tiene su propia sintaxis, tiene su propio vocabulario, entonces tenemos que tener cuidado cuando estemos ejecutando nuestras búsquedas en varias bases de datos para que no vayamos a cometer de pronto errores al escribir con la sintaxis que no es la adecuada, no es la propia del lugar. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué esto es necesario? Porque si yo tengo una base de datos tan completa, tengo que buscar en otras. Como este tipo de revisiones sistemáticas, ellas están pensadas para dar respuestas y para ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones en la práctica. El objetivo es que las mismas consigan tener acceso a la mayor cantidad de literatura posible de todo el mundo, no dejar de pronto un trabajo por fuera y también para comenzar entonces a trabajar con toda esta parte de comenzar a evitar vías, entre otras cosillas pues allí relacionadas. Pero lo más básico es que los investigadores que están realizando esta revisión van a poder estar tranquilos sabiendo que tienen prácticamente el 99% de la literatura cubierta gracias a que trabajaron con diferentes bases de datos. Entonces, volviendo ya aquí a mi estrategia de búsqueda, pueden ver cómo de forma automática, al ejecutar la búsqueda, cada uno de los grupos de información fueron agrupados con la ayuda de paréntesis. Cuando me centro en un único nivel, lo que sería aquí, por ejemplo, la población, yo voy a poder verificar que automáticamente los diferentes sinónimos se asociaron con el operador booleano OR y al trabajar con una base de datos especializada, también fue adicionado el término tipo descriptor. Y por último, puedo también notar cómo los diferentes conjuntos de información se asociaron con el operador booleano AND. Entonces voy a encontrar o voy a comenzar a analizar esa información que simultáneamente me está hablando de diabetes, insulina, placebos, riesgos y ensayos clínicos aleatorizados. Recuerden que esta sería una primera búsqueda, sería un primer draft. Vamos a tener entonces que analizarla, incluir y modificar descriptores si es necesario, incluir sinónimos que tal vez nos faltaron, trabajar con los diferentes filtros y también con los filtros avanzados que son los denominados Hedge y comenzar a considerar criterios de inclusión y de exclusión. Vamos entonces ahora a lo que sería un segundo ejercicio y en este caso no vamos a partir de una pregunta, vamos a partir de un caso específicamente. El caso entonces con el cual estamos trabajando. Dentro de los pacientes amputados con dolor fantasma que su centro fisioterapéutico trata, algunos han sido medicados con gabapentina en vez de agentes analgésicos para tratamiento del dolor. Usted quiere saber si el uso de gabapentina es eficaz para este fin. Entonces, basándonos en este caso que
estoy proponiendo, ¿cuál sería la población? ¿Cuál sería la intervención, la comparación, el resultado y el tipo de estudio o el marco temporal si se encuentra entonces detallado en el caso? Vamos a ver si alguien más responde. Listo, ya pasamos al 36% de los participantes y ya revisé en el Q&A que el problema es que si no respondían las dos no podían enviarla. Me excuso por no sabíamos de este pequeño problema técnico, pero vamos entonces ya a terminar aquí y para las diferentes personas que respondieron como población o problema, pacientes amputados con dolor fantasma, intervención gabapentina, comparación agentes analgésicos, resultado, tratamiento del dolor y en este caso ningún tipo de estudio, ningún setting, entorno, estuvieron en lo correcto. Entonces noten cómo a partir también de un caso, cuando tenemos el caso, si a partir del caso somos capaces de identificar las diferentes partes del acrónimo PICO, vamos a poder entonces convertir ese caso en algo mucho más específico que sería la pregunta de investigación. Entonces, utilizando los modelos que les había mostrado hace unas diapositivas atrás, podríamos formular la siguiente pregunta. En pacientes amputados con dolor fantasma, ¿cuál es el efecto del uso de gabapentina sobre el tratamiento del dolor en comparación con el uso de agentes analgésicos? Entonces ya tenemos una pregunta muy bien delimitada para comenzar a trabajar e irnos a las diferentes bases de datos o a la base de datos con la cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso, fui, por ejemplo, de nuevo a Embase y me di cuenta que no existe un único descriptor que hable simultáneamente de los amputados con dolor fantasma. Entonces, en este caso, ¿qué toca hacer? En este caso ya me toca de forma entonces proactiva realizar el cambio del operador OR con el que automáticamente se van a asociar en lo que sería aquí a Embase para el operador AND. ¿Por qué? Porque necesito que la literatura se refiera simultáneamente a amputados con dolor fantasma. Entonces, estos son cambios o estos ya son cositas que cuando estamos familiarizados con cómo funciona la estrategia de búsqueda y cómo funciona la metodología, tenemos que estar conscientes para realizar entonces esas pequeñas modificaciones. ¿Y qué pasa? Luego entonces de comenzar a buscar en la base de datos cuál podría ser el mejor término para mi resultado, me di cuenta que es más apropiado trabajar con alivio del dolor. Entonces puedo utilizar alivio del dolor como concepto clave y actualizar también mi pregunta para que quede mucho mejor planteada. A continuación, voy entonces a tocar, creo que es la pregunta que más se repite en este momento y es si la metodología PICO solamente puede aplicarse en el área de la salud. Y la respuesta es no. Aunque nació dentro del área de la salud y su uso es bastante común, es bastante popular en esta área del conocimiento, si nosotros entendemos simplemente cómo funciona, podemos extrapolarla a otras áreas del conocimiento.
Lo único que necesitamos es identificar en cada caso cuál sería entonces nuestra población o nuestro grupo que vamos a estudiar, la acción que estaremos realizando sobre aquel grupo, cuál sería ese control o comparación y el resultado. Aquí estoy mostrando algunos ejemplos de lo que sería, por ejemplo, una pregunta relacionada a sociología o conceptos no relacionados a sociología. Nuestra población podrían ser adolescentes en entornos urbanos, nuestra intervención, programas de mentoría para jóvenes en riesgo, nuestra comparación, que no haya ningún programa de mentoría, y el resultado, mejora en el rendimiento académico o en la participación de actividades selectivas o aumento del bienestar psicosocial. En economía, nuestra población podrían ser los países en desarrollo, nuestra intervención, la implementación de políticas de libre comercio, la comparación, políticas proteccionistas y lo que sería nuestro resultado, el crecimiento económico y la reducción de pobreza. Estamos pensando en tecnología, podríamos considerar como población usuarios de teléfonos inteligentes, como intervención, aplicación de inteligencia artificial para la gestión del tiempo, comparación, no utilizar ninguna aplicación, resultado, lo que sería el aumento de productividad. Un ejemplo muy específico, por ejemplo, para química. Nuestro problema es la síntesis de moléculas orgánicas complejas. Nosotros queremos ver si la intervención, que sería el utilizar reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura versus la reacción de Heck, me va a permitir aumentar la eficiencia y la selectividad. Y un ejemplo relacionado a ingeniería civil podría ser nuestro problema, carreteras urbanas congestionadas, nuestra intervención, construir carriles exclusivos para autobuses o tal vez no construir, delimitar carriles exclusivos para autobuses, nuestra comparación, mantener el diseño como se encontraba, no hacer ningún tipo de cambio y el resultado, la reducción en la congestión del tráfico. Entonces ustedes pueden ver cómo simplemente puedo extrapolar la metodología a otras áreas del conocimiento, solo que cuál va a ser entonces aquí la diferencia, que tal vez no voy a trabajar en este caso en Embase, porque Embase no es una base de datos apropiada para dar respuesta a preguntas de economía porque no hace parte entonces de su escopo o a esta pregunta tan específica de ingeniería civil. Aquí voy a tener que seleccionar las bases de datos adecuadas para efectuar la búsqueda en cada caso. De los recursos, el Sevier que tienen acceso, yo sé que nos acompañan de diferentes instituciones, pero probablemente la gran mayoría de ustedes van a tener acceso a Scopus. Recuerden que Scopus es una base de datos multidisciplinar en la cual vamos a poder realizar de forma default búsquedas dentro de los títulos, resúmenes y palabras claves. Entonces, esta es una base que probablemente vamos a tener acceso a literatura de economía, de ciencias sociales, entre otros, no solamente de STEM, y sería apropiado entonces para, no sé, intentar darle respuesta tal vez a esta de economía, a esta de ingeniería. Tienen también en la gran mayoría de casos acceso a Science Direct. Science Direct es nuestra plataforma de acceso al texto completo y también es una plataforma de carácter multidisciplinar. Entonces aquí ustedes van a hacer es una búsqueda acotada a las publicaciones de principalmente de Elsevier. La participación de otras editoriales es muy baja, entonces aquí nosotros estaríamos trabajando únicamente o en su gran mayoría con contenido Elsevier. En Scopus no, en Scopus ya estamos trabajando con contenido de más de 7.000 editoras diferentes. Yo estoy trabajando en las áreas de ciencias biomédicas, ciencias de la salud y mi institución tiene acceso a Embase. Entonces yo ya sé que puedo entonces tal vez dispensar el uso de Scopus y concentrarme en el uso de Embase. ¿Por qué? Porque Embase ya es algo especializado.
Puedo obviamente apoyarme de Scopus, pero para realizar análisis entonces asociados con los autores, con las métricas, con quien ha citado, ya es como que apoyar la búsqueda que estoy realizando en Embase, que es una base especializada. Trabajo en el área de química, entonces tal vez para dar respuesta a la pregunta que traje aquí de ejemplo de química, lo mejor sea venir y trabajar en Reaxys, que es una base de datos especializada en ciencias químicas. De nuevo, los invito a que ingresen a la página de las bibliotecas de sus respectivas instituciones, entren a lo que sería el acervo de colecciones digitales, de bases de datos, se empapen de cuál es el contenido que cada una de esas instituciones suscribe y comiencen a identificar herramientas que tal vez no estén utilizando, que sería entonces que les serían de gran utilidad, y aplicar el contenido entonces que les compartí la mañana de hoy para comenzar a optimizar lo que sería ya esa parte de definir tanto su pregunta de revisión de literatura como el desarrollo de la estrategia de búsqueda. Voy entonces a dar paso ya a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Y a ver, esta pregunta de Felipe ya la contesté porque esta metodología solo puede aplicarse para el área de la salud. No es que pueda aplicarse solo para el área de la salud, es que nació en este contexto, entonces es más conocida en este ámbito. Alejandro era una respuesta bastante, una pregunta bastante similar. Alejandro también nos pregunta si es posible enviar los enlaces recomendados por el chat. No se preocupen, ustedes van a recibir esta presentación vía email. Es un email. Tati, ¿me podrás corregir si va a ser un email automático de Zoom o si lo vas a enviar específicamente desde tu correo? No, como ustedes saben, yo les envío, pronto terminemos la sesión. La semana pasada tuvimos un inconveniente, mi computadora está teniendo inconvenientes, por lo que el certificado se va a enviar el día de mañana, en la mañana. En ese, como ustedes saben, se diligencia un, un cuestionario sobre la sesión del día de hoy y al finalizar en la página principal donde ponen el código para el certificado, ahí van a venir los materiales complementarios de la sesión. Ahí es donde ustedes van a encontrar alojado todo el contenido que María José nos presentó el día de hoy. Listo, muchas gracias, Tati. Siguiendo, Andrea nos pregunta, ¿hay alguna manera de saber si nuestra estrategia es correcta para poder validar este tipo entonces de estrategias de búsqueda? Si son muy complejas, lo ideal entonces es que nos acerquemos a nuestras respectivas bibliotecas. Los bibliotecarios, bibliotecólogos, normalmente podrán entonces asesorarnos y también Andrea, buscar o comenzar entonces a realizar lecturas de diferentes handbooks, de diferentes artículos que se centran de forma bastante detallada en cuál debe ser el paso a paso para desarrollar entonces estrategias de búsqueda. Si estás trabajando en la parte de ciencias de la salud, te recomiendo entonces lo que sería el handbook de Cochrane o lo que sería las publicaciones de JBI. Hace no mucho salió creo que una publicación de revisiones sistemáticas, no me acuerdo en qué ámbito, pero era en algo de ciencias sociales, entonces existen ya también publicaciones con guías para otras áreas del conocimiento. Estoy familiarizada con una publicación, por ejemplo, para ecología, entonces es también comenzar a buscar este tipo de publicaciones que ya se encuentran disponibles, complementarlas también con esta lectura de los diferentes handbooks y acercarse a sus bibliotecas. Si se realizan cursos de específicamente cómo realizar o desarrollar estrategias de búsqueda, participen. Normalmente las bibliotecas también tienen dentro de su calendario de formación continuo este tipo de espacios. Alejandro nos pregunta, ¿mejores opciones no sería comparativo también? Si mal no estoy,
Alejandro se estaba refiriendo a esta pregunta de cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana. Entonces, si quieres, digamos, ser más específico para la comparación, aquí sería tal vez más útil indicar como comparación o como control terapias que ya se utilicen de forma rutinaria para el tratamiento de meningitis bacteriana, para poder entonces refinar un poco mejor la pregunta de investigación. Y o tal vez comenzar a identificar cuáles serían esos agentes antibióticos con las mayores tasas de eficacia. Entonces allí esa parte de eficacia sería un resultado. Aquí no sé si notan ya se estaría haciendo es comenzar a cambiar o actualizar lo que sería la pregunta para plantearla cada vez de forma más clara y precisa. Alejandra nos pregunta, mencionaron que la búsqueda es a nivel mundial. ¿Qué hay del idioma que uso en la búsqueda? Si la hago en español, ¿rastreará en todo el mundo o debo hacerlo en inglés? Alejandra, qué bueno que hiciste esta pregunta, es bastante importante. Uno debe realizar la búsqueda en el idioma en el cual la base de datos haga el proceso de indexación. Entonces, por ejemplo, estas bases de Elsevier, ScienceDirect, Scopus, Reaxys, Embase realizan el proceso de indexación en inglés. Entonces, nuestras búsquedas, o por lo menos lo que es el esqueleto principal de la búsqueda, tienen que ser términos en inglés. ¿Qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, voy a realizar aquí, bueno, es que diabetes en inglés y en español es la misma cosa. A ver si se me ocurre algo más. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra hospitales. Hospitales. Entonces voy a ejecutarla simplemente como está. Sería una búsqueda en español. Mira que en este caso, Embase me está recuperando literatura. Me está trayendo 4.890 resultados. Podría ser un poco más específica y decirle, búscame hospitales en el título, búscame hospitales en el resumen, búscame hospitales en las palabras claves. Aquí entonces estoy bajando a 281. Y si yo realizo exactamente la misma búsqueda en inglés, mira cómo pasé de 281 resultados a 459.665. Normalmente hay muchas bases de datos que no solamente indexan publicaciones en inglés, indexan también publicaciones en otros idiomas. Ejemplo, Embase, ustedes pueden ver aquí tenemos hasta el apartado de idiomas. Pero, ¿qué pasa? El proceso ya general de indexación se centra en ese título, en ese resumen y en esas palabras dadas por los autores que que se tradujeron al inglés para que la revista pudiera contar con los requisitos mínimos de indexación, al ser una base de datos internacional. Entonces, lo que podrías o lo que pueden hacer es, al trabajar con este tipo de bases de datos que son internacionales, realizar lo que mencioné, el esqueleto o la parte principal de su estrategia de búsqueda en inglés y considerar términos en español como sinónimos. De esa forma, ustedes pueden entonces estar seguros que también están recuperando, si ustedes se quieren centrar entonces en literatura, por ejemplo, aquí de Hispanoamérica principalmente, que no están dejando tal vez por fuera algún estudio de Hispanoamérica. Lo que debería suceder es que la ecuación de búsqueda sin los términos en español y la ecuación de búsqueda con los términos en español deberían tener la misma cantidad de resultados si el proceso de indexación como tal fue satisfactorio y la base de datos fue capaz de reconocer todos estos términos
clave de la publicación original. Tenemos una pregunta anónima. Nos dicen que intentaron entrar a Embase y le piden registrarte. Por favor, entra a la página de tu biblioteca y asegúrate que la institución cuenta con acceso a Embase. Como esta es una sesión abierta para diferentes instituciones mexicanas, entonces no puedo asegurarte cuáles participantes en este momento cuentan con el acceso y cuáles no. No sé, Tati, si quieras adicionar algo aquí en esta respuesta. Sí, recuerden que, y como también hemos identificado en diferentes sesiones, una de las responsabilidades que nosotros tenemos como estudiantes, como maestros, como doctores, como también investigadores, valga la redundancia, es importante que ustedes se acerquen a sus profesionales de biblioteca, verifiquen las diferentes bases de datos que tienen disponibles. En todo caso, todo lo que vimos el día de hoy, las estrategias de búsqueda, el entender desde la teoría cómo funcionan los operadores booleanos, la combinación de términos, todo eso ustedes lo pueden aplicar en cualquier plataforma. Entonces, aquí eventualmente pues estamos haciendo un ejercicio práctico con unas de las herramientas del Sevier, pero sí es importante que siempre estén verificando esta información con su equipo de biblioteca universitaria. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Azucena nos pregunta, o pregunta comentario. Por lo que entiendo, es una estrategia que se usa dentro del paradigma positivista. ¿Qué pasa con las investigaciones de tipo hermenéutico? También se puede usar. Es decir, si mi investigación no busca una solución, sino la comprensión de los significados, ¿aún así es aplicable o cómo se ve adecuado? La respuesta, Susana, es sí, vas a poder utilizarla. Vas a entonces considerar en este caso un resultado, pero entonces el resultado en este caso ya estarías realizando un tipo de acompañamiento de la literatura que no se encajaría. Yo todos esos highlights que hice o esos destaques que hice, así de tiene que ser estadísticamente significativo o tiene que ser algo medible, son comentarios que están relacionados para las personas que quieren desarrollar revisiones sistemáticas para apoyar la práctica basada en la evidencia. Si tu pregunta de investigación no está relacionada o no quiere dar una respuesta a la práctica basada en la evidencia, vas a poder utilizarla sin ningún problema, porque lo que importa es que utilices el framework, la metodología, para identificar cuál sería el concepto asociado a aquello que quieres comprender. Entonces es más que lo utilices para hacer ese ejercicio de poder identificar los conceptos. María José, te perdimos. No sé si se te desconectó el micrófono. No te estamos escuchando. Aló, aló. Permítanme, por favor, un segundo. Bueno, en lo que se conecta María José, he visto algunas preguntas que puedo contestar yo en este caso. Aquí estás, Majo. Ay, Hola, volví, se me cayó el internet, qué pena. no te preocupes. Justamente estaba comentando que vi algunas preguntas relacionadas a cómo puedo encontrar sinónimos. ¿Cómo puedo identificar palabras clave para mis áreas del conocimiento? Aquí hay una opción para aquellos que son de las áreas de ciencias sociales, de pronto de otras áreas del conocimiento que no es medicina. Les recuerdo que ustedes cuentan con herramientas actualmente gratuitas que pueden acceder, que pueden revisar, como Topic Pages del Sevier de Science Direct y también el Tesauro de la UNESCO.
que yo les comparto justamente ahorita las ligas por medio de chat para que ustedes puedan guardarlo. Y justamente esas herramientas, recuerden, vamos a tener los términos generales con los términos específicos y ahí es donde vamos a poder hacer la combinación de los diferentes operadores booleanos. Recordemos, AND es un condicional. Este término 1, AND término 2, entonces ya ese primer término eventualmente debe también estar relacionado con el número 2. OR, si no me encuentra por un término, OR, encuéntrame por el otro. Y NOT es para eliminar aquellos términos que de pronto ustedes no desean. Vamos a decir, medicina, no quiero nada de medicina. Ciencia de la información, NOT, medicina. Y así ustedes van a poder jugar con las diferentes combinaciones y por eso lo que menciona María José es muy importante. Esto lo pueden aplicar en cualquier motor de búsqueda. Estas combinaciones. Les recuerdo que también tenemos una herramienta adicional de generación de estrategias de búsqueda que también se las voy a compartir por medio del chat para que puedan trabajar en esa estructura de combinación de términos. Entonces, creo que ahí respondí algunas de las preguntas que tenemos en el Q&A y Listo. Yo estaba en pleno monólogo respondiéndole a Azucena. Entonces voy a intentar condensar la pregunta que ya le había dado. La respuesta es sí, vas a poder entonces o se va a poder aplicar en investigaciones de tipo hermenéutico, solo que en este caso no sería algo aplicado para cosas tan rígidas como revisiones sistemáticas. De nuevo, es una metodología bastante flexible. Lo importante es que lo utilicen para estructurar bien su estrategia de búsqueda y en el caso de nuevo, ese caso bastante específico, que son revisiones sistemáticas en el área de ciencias de la salud, en donde se quieren llegar a respuestas para mejorar la práctica. Por eso es que en ese caso tienen que ser entonces hallazgos que sean medibles, que tengan significado estadístico, entre otros. Pero si su objetivo no es ese, no se preocupen, simplemente utilícenla para ejecutar su búsqueda. Mauricio nos pregunta, ¿Scopus Science Direct también permite hacer la búsqueda mediante expresiones? Sí, o sea, la diferencia es que en este caso, por ejemplo, en vez como es especializada, te va a permitir navegar en un tesauro específico. Digamos, es una de las diferencias de lo que es trabajar con una base de datos especializada en un subnicho o en una área del conocimiento bastante específica a lo que es trabajar con bases multidisciplinares como lo son Scopus o Science Direct. Creo que, si mal no estoy, en el Sevier Latam, en el canal de YouTube, hay bastantes videos también que pueden consultar sobre esta parte de cómo realizar búsquedas en Scopus, en Science Direct y también en la programación de los jueves aquí con Tati. Probablemente hayan otras sesiones más centradas en el uso de Scopus y Science Direct. Alejandra nos pregunta cuál base de datos recomendada para ingeniería. Bueno, yo tengo el bias de ser de Elsevier. Entonces, dentro de nuestras herramientas, la que es específica para ingeniería es Novel. Y Novel es una base de datos que comprende otras bases de datos, como lo es, por ejemplo, Compendex, Engineering Village, entre otras. Entonces, consulten cuál es el acervo en este momento suscrito por sus instituciones. Esta creo que Tati me puede ayudar, una base de datos específica o que se centre más en el área de educación. Yo diría que en Scopus y en Science Direct se va a poder encontrar información, no sé si sepas de alguna más específica. sí, es correcto. En el caso de las plataformas del Sevier, les recuerdo que Science Direct y Scopus son herramientas multidisciplinarias que ustedes pueden utilizar. Por lo general, Science Direct nos va a traer los textos completos de la editorial Elsevier. Sin embargo, Scopus tiene un acervo de más de 7.000 editoriales que, si bien no tienen el texto completo incluido en sus bases de datos, nos permite a nosotros hacer una revisión de estado del arte que también podemos utilizar para justamente estas metodologías de revisiones sistemáticas. Entonces, eso es lo que podrían utilizar dentro de las áreas de ciencias sociales. Bueno, Silvia nos pregunta sobre una quick reference o un booklet para esta metodología.
A mí me encantó esta que voy a poner aquí, que es una LibGuide de la Universidad, ahí se me olvidó, ¿cuál es? La Universidad de North Carolina. Me pareció muy, muy completa, entonces se la recomiendo. Les recuerdo, también existe el handbook de lo que sería Cochrane para ciencias de la salud. Entonces, material hay. Mario nos pregunta, ¿podría ejemplificar cómo se relacionan las diferentes bases en una sola búsqueda? Eso sería temática para una otra sesión, sería bien interesante, pero digamos que para ponértelo o para decirlo de forma resumida, nosotros vamos a tener que cada base de datos tiene entonces un corpus de literatura en la cual se centra, basado en su objetivo. Entonces, voy a considerar, por ejemplo, aquí lo que sería Scopus, Science Direct y Embase, vamos a suponer. Entonces, nosotros tenemos que Scopus es multidisciplinar, 7000 editoriales. Ahí vamos a tener, ese va a ser como un conjunto de información así gigante. Allí vamos a tener probablemente que Science Direct se va a encajar en un subuniverso porque va a ser también multidisciplinar, pero solamente de publicaciones del Elsevier, mientras que Scopus es de 7000 editoras, como había mencionado hace poco. Y de allí entonces nos vamos a Embase. Embase va a ser entonces otro subuniverso que va a tener contenido que va a estar disponible en Science Direct, contenido que va a estar también disponible en Scopus, porque se encuentra únicamente limitado a ciencias biomédicas, solo que ¿cuál es la diferencia? Las funcionalidades de búsqueda. Probablemente en Embase vas a encontrar trabajos que no vas a poder encontrar en Scopus, porque Scopus no hace todo este proceso de indexar el texto completo del artículo con los descriptores. ¿Por qué nacen las bases de datos especializadas? Por esa necesidad de permitirle a los diferentes usuarios que no dejen de lado ninguna publicación que sea relevante, porque tal vez haciendo ese análisis únicamente del título y únicamente del resumen, no es suficiente esa información proveída para entender cuál es el alcance del estudio. Entonces, en vez que ya se centra únicamente en un subnicho, ya hace todo este proceso y va a trabajar con un montón de términos asociados, que son esos descriptores, que son palabras claves controladas, que nos van a ayudar entonces y van a aumentar las chances de descubrir literatura relevante. Entonces, digamos que esos serían los diferentes, digamos que comparando un contenido. Ahora, si los comparamos en funcionalidades, hice, por ejemplo, un comentario que no es que yo no pueda trabajar en conjunto con Embase y, por ejemplo, con Scopus, se puede, porque yo puedo explotar cuáles son digamos que los puntos fuertes de cada una de ellas. Ya sé que en Embase puedo centrarme específicamente en realizar toda esta parte de la búsqueda exhaustiva y luego puedo entonces apoyarme tal vez en Scopus para encontrar específicamente colaboradores, para encontrar o para mapear ya esa parte de análisis de cuáles son los países que están publicando, hacer esa otra parte de análisis que con Embase no es que no se puedan realizar, pero va a ser un poco más complejo el proceso de extraer la información, analizarla, generar los gráficos, etcétera, etcétera. En Scopus todo eso ya se encuentra en el módulo de analizar resultados. Entonces es comenzar a facilitarnos la vida empleando las herramientas de forma inteligente. Siguiente. Iván, al ser una metodología de comparación, ¿es posible comparar resultados con investigaciones anteriores o deben ser poblaciones propias de la investigación? No, de hecho, esta metodología se basa en sacar los datos de lo que ha sido publicado en la literatura. Lo que vas a hacer es intentar encontrar aquello que se publicó sobre tu población e intervención de interés. Entonces, siempre lo que estás haciendo es verificar con datos entonces que ya fueron publicados. Y algo, por ejemplo, que pasa muchísimo en el ámbito entonces de ciencias de la salud, de revisiones sistemáticas, es que las revisiones sistemáticas, ellas se actualizan con cierta periodicidad. ¿Por qué? Porque a veces las intervenciones quedan obsoletas o porque surgen
intervenciones o sí, intervenciones principalmente en este contexto pico que son mucho más efectivas. Javier, ¿cómo saber qué tipo de estudios o casos pueden ser viables para este tipo de búsquedas con metodología pico? ¿Hay alguna delimitación? Depende de tu área del conocimiento. Tú tienes que realizar esa parte del análisis de si la pregunta o el caso que quieres entonces estudiar se encaja debajo de esta metodología pico. Si es de la parte de ciencias de la salud, tal vez entonces la metodología PICO no sea la más apropiada, tal vez sea la PEO, la Spider, SPICE, Eclipse o las otras. Es toda esa parte de realizar ese análisis de es el mejor framework, hay otro framework que me sirva más. Y si hay un framework que me sirva a medias, entonces simplemente ajustarlo y modificarlo para poder entonces trabajar según mis necesidades. A ver, Alejandro nos pregunta, ¿resumen no abre más la búsqueda con algo de imprecisión? No entiendo tu pregunta, específicamente a qué parte, espérate un momentico, te busco en los participantes y te abro el micrófono. Alejandro Muñiz. Listo, Alejandro, ya puedes hablar para que puedas explicarme un poco la pregunta porque no entendí. Marisol nos pregunta si Embase también incluye el área de bioinformática, incluye literatura bioinformática. Vamos aquí, por ejemplo, a buscar bioinformatics como concepto. Se encuentra entonces indexado. Vamos es a ser capaces de identificar esas publicaciones relacionadas a bioinformática. Y, por ejemplo, si vengo entonces aquí, vamos a intentar mejorar un poquito esa búsqueda con los diferentes sinónimos. Aquí como los 4 sinónimos, incluyendo biología computacional, que sería, digamos que la forma larga de referirse a bioinformática. Entonces vamos a tener sí literatura relacionada con publicaciones pues del área. Emanuel nos pregunta cuáles son las diferencias de las otras metodologías análogas a la metodología PICO. En términos de sentido práctico, ninguno, porque al final lo que vamos a hacer es coger cada uno de los conceptos, asociarle los sinónimos y luego entonces asociar ya los diferentes grupos de información con AND. En la parte práctica, lo que va a mudar es que va a ser mucho más fácil catalogar los conceptos en función de cada uno de los frameworks, cada uno de las metodologías, y va a ser también más fácil entonces plantear de forma adecuada nuestra pregunta de investigación. Entonces ustedes pueden notar lo que mudan son los acrónimos, cada una de cada una de las letras de los diferentes acrónimos se están refiriendo a algo diferente y cada una de las metodologías están planteadas para, en el caso, por ejemplo, PEO, va a ser mejor para temas de investigación cualitativos, Spider para cualitativos o mixtos, de nuevo, esto es ciencias de la salud, SPICE para investigación cualitativa de servicios, proyectos o intervenciones. Entonces, digamos que la diferencia es que cada una de las metodologías nos van a servir como van a ser nuestros asistentes, nos van a guiar para poder desarrollar entonces nuestra estrategia de búsqueda. Ya en la parte técnica del desarrollo de la estrategia de búsqueda es cada uno de los conceptos principales en los diferentes paréntesis asociados con el operador adecuado y los diferentes conjuntos de información para cada uno de los conceptos asociados con el operador booleano AND.
Alejandro, me refiero a recuperar los conceptos claves por el campo de título, palabra clave y resumen. No, por el contrario, ya sé de lo que está hablando Alejandro. Cuando nosotros buscamos los sinónimos y les ponemos ese tag de título, resumen y palabra clave, nosotros estamos eliminando ruidos porque, voy a editar aquí esta búsqueda. Voy a ejecutar específicamente la misma, hospitals, pero como texto libre. Estos tipos de tags se pueden utilizar entonces para los sinónimos. Noten cómo únicamente la búsqueda por hospitals me da más de 824.000 resultados. Cuando ya le ponemos ese tag de título, resumen o palabras claves, bajamos ese universo para 459.000. ¿Qué sucede? Cuando nosotros dejamos la búsqueda de los sinónimos así solitos, las bases de datos lo que van a hacer es buscar en todos los campos relacionados con un récord de interés. Aquí, por ejemplo, en Embase, ¿cuáles son los campos relacionados con un campo? Con un registro, perdón. Va a ser el título de la publicación, el año de la publicación, el nombre de los autores, las afiliaciones de los diferentes autores, el resumen, los diferentes términos indexados y tenemos también aquí, por ejemplo, el tipo de publicación, entre otra información. Entonces, vamos a suponer que por cosas de la vida hay un país que se llama Hospitals. Si ese país fuera Hospitals, este resultado hubiera sido también recuperado por ese campo en específico. Entonces, cuando uno cierra o cuando uno delimita la búsqueda y le dice específicamente en dónde quiere que busque nuestro sinónimo, está eliminando ruido de publicaciones en donde nuestra palabra, nuestro sinónimo, nuestro termo hace parte de alguno de esos campos que no son relevantes para la búsqueda. No sé, Alejandro, si ahora quedó más claro. Tati, creo que esta pregunta tú estás más preparada para responderla que yo. Encontré un artículo, pero dice que hay una versión final de tal fecha o en tal DOI. Sí, La pregunta de Gabriela. sí, bueno, tienen que revisar siempre, o mi recomendación en estos casos es que ustedes se vayan a la página principal de la revista. Es decir, en el caso de Science Direct, cuando nosotros tenemos lo que son estos Article Impress, son artículos que ya fueron aprobados, que justamente van a salir en el siguiente número, pero que sí pueden llegar a tener una serie de cambios de pronto de edición. Entonces, ustedes siempre que sea un DOI generado por la revista, es un artículo válido, pero justamente yo les recomiendo que verifiquen ese artículo en la revista, revisando el número, revisando el volumen de la revista, es decir, que eventualmente sí sea un artículo aprobado por los editores, porque a veces podemos encontrar estas prácticas de que hay autores que comparten su DOI, pero todavía están teniendo una serie de cambios. Entonces, tengan mucho cuidado con eso siempre que el artículo esté en la página principal de las diferentes revistas. Por supuesto que lo pueden utilizar o también desde las mismas bases de datos. Entonces, ese sería mi consejo para Gabriela en este caso. Listo. Y con esa pregunta acabamos. Me gustaría entonces agradecerles a todos por la participación en esta sesión. Y Tati, te dejo entonces para que puedas dar las informaciones de cierre. Sí, muchísimas gracias, María José. Y bueno, como ustedes saben, voy a cerrar la sesión. Muchísimas gracias por tu participación, María José. Voy a quitarla.